Bueno, bienvenidos una vez más a un programa de Espacio San José. Hoy vamos a ver un poco más cómo seguir a Jesús. Estamos en la segunda temporada, podríamos decir, reestrenando la segunda temporada que en su momento ya había estado en este canal, por eso algunos encuentros verán que el que nos sigue hace muchos años ya los había escuchado, y el que recién nos sigue hace poquito, primero gracias, y segundo, bueno, lo estarán escuchando por vez primera. Este encuentro en particular en el libro tiene el título de Seguirlo y se va a desarrollar en varios programas, ¿sí? Pero primero vamos a orar para que sea Dios el que disponga nuestros corazones al encuentro con Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, querido Dios, Padre bueno, por la posibilidad de estar haciendo estos encuentros. Gracias por la tecnología en la medida que nos sirve. Gracias por tu providencia. Gracias por todos los oyentes que están del otro lado. Te pedimos que dispongas su corazón a lo que vos quieras transmitirles y que también dispongas el mío para que seas vos, Papá Dios, el que hable a través mío y no mi naturaleza. Te damos gracias por todo lo que haces por nosotros cada día. Vos que sos Padre, que sos Hijo y que sos Espíritu Santo. Amén. Dios, como ya sabemos, Dios se hizo hombre en Jesús para salvarnos, ¿no? Para restaurar la amistad que habíamos descuidado cuando perdimos el paraíso. En la palabra, en Génesis 1 y 2, encontramos cómo Dios está desde siempre y crea todas las cosas, ¿verdad? Crea la naturaleza, crea al hombre, a la mujer. En el Génesis lo encontramos narrado de forma simbólica. Es decir, nosotros, abro un paréntesis, nosotros decimos que la Biblia es verdadera, pero no exacta, ¿no? Se dice en teología, porque se trata de un conjunto de libros de distintas épocas, de distintos contextos, autores y géneros literarios. A la vez, al estar inspirada por Dios, creemos con convicción que es palabra de Dios. ¿Qué significa que sea verdadera pero no exacta? Bueno, que está llena de metáforas, al igual que nuestro hablar cotidiano, ¿no es cierto? Hoy también tenemos un montón de metáforas. Por ejemplo, si yo te digo, me asusté tanto que se me vino el corazón a la boca, vos entendés a lo que me refiero, vos entendés que me asusté un montón. En cambio, si me lee alguien en 5000 años y no entiende mi contexto, podría pensar que soy un mentiroso, un exagerado, porque si se me viniera literalmente el corazón a la boca, me moriría. Lo mismo nos pasa a veces leyendo la Biblia, ¿no? Si la leemos de manera literal, bueno, hay un montón de cosas que nos perdemos, un montón de cosas que no llegamos a entender porque la estaríamos leyendo con literalidad y no con metáfora. Por eso hay que comprender que el libro de Génesis con Adán y Eva tiene un montón de metáforas, ¿no? Lo mismo que el que no se creó el mundo en 7 días, ¿no? El 7 es el número de la perfección y por eso nos dice 7 días, se creó en el tiempo perfecto, en el tiempo justo. Bueno, pero entonces, lo mismo pasa con la Biblia, decíamos, ¿no? Volvamos a Génesis. Dios creó a la humanidad representada en Adán y la creó por amor. Por amor, porque Adán significa humanidad a secas, ¿no? Por lo que su historia como personaje y la de Eva como su mujer es metáfora de cómo Dios creó a toda la humanidad. Siendo todopoderoso, no necesitaba de nosotros, pero nos soñó, nos anheló, nos creó porque quiso, por eso nos creó por amor, nos amó tanto que nos quiso y por ese querer amarnos y hacernos, nos hizo. Y nos dio todo lo necesario para vivir. El hombre se hallaba en el paraíso y Dios estaba con ellos. La muerte no existía y el hombre vivía en plenitud. En Génesis 3 se narra cómo aparece el pecado y la muerte. Cuando hablamos de pecado, recordemos que hablamos de toda falta de amor hacia Dios, hacia otros y hacia nosotros. Si Dios es amor y el pecado es falta de amor, por lo tanto el pecado es falta de Dios. Génesis 3 nos narra simbólicamente que Dios les había dado a los hombres árboles frutales para que se alimentaran
y les había recomendado no comer del que estaba en el centro del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque iban a quedar sujetos a la muerte. Este árbol simboliza la facultad divina de saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Que el hombre coma del fruto de ese árbol significa que se está tomando el atributo de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo sin consultarle a Dios, queriendo por lo tanto ocupar su lugar. El pecado entra en el paraíso representado en la serpiente, que simboliza al tentador. Es algo obvio, ¿no? Voy a hacer un paréntesis un poquito obvio. Pero no hay que pensar que las serpientes son malas, o los gatos negros son malos, o las cabras o los cuervos, solo porque la gente las usa para... Hay gente que las usa para cosas feas, malas, porque sería caer en la superstición, ¿no? Si yo veo un gato negro y me cruzo de calle, eso es superstición, digamos, no hay que creer en esas cosas. El pecado entra en el paraíso, entonces, representado por la serpiente, que simboliza al tentador. El enemigo de la humanidad nos tienta con medias verdades y nos seduce a caer en la tentación, a desear por bueno algo que es malo. Pero el pecado no entra en el paraíso solamente por el tentador, sino porque el hombre elige pecar, decide caer en su juego. Cuando el hombre come del árbol, entre comillas, para ponerse en lugar de Dios, o sea, comer del árbol significa decide ponerse en lugar de Dios, pierde el paraíso y sufre las consecuencias del pecado y de la muerte. El tentador intenta seducirnos hoy, ¿no? Así como lo hizo en Génesis, sigue intentando seducirnos hoy, muchas veces con medias verdades, y si lo escuchamos nos va llevando al pecado. No de forma directa, ¿no? Sino progresiva. Obviamente no te va a proponer robar o matar, porque probablemente ninguno de nosotros caiga en esa tentación, sino que nos va seduciendo con cosas que realmente nos tientan. En Génesis 3 vemos cómo el enemigo comienza preguntando una media verdad. Si Dios les había prohibido comer de todos los árboles, esa es la media verdad. En realidad Dios les había dicho que no comieran de un árbol, ¿no? Entonces el tentador juega así, con medias verdades. Te dice, por ejemplo, no sé si sos diabético, te dice, ¿es cierto que no podés comer nada? Y vos le respondés, no, lo que no puedo es comer azúcar. Bueno, ahí entras en diálogo con la tentación, esto es lo mismo. ¿Es cierto que no podés comer del árbol de todos los árboles? No, solo de uno. Bueno, el ser humano responde a la primera pregunta, que está disfrazada de pregunta inocente, y inmediatamente entra en su juego. Se deja llevar por él. El mal suele disfrazarse de inocencia, de bien. Vuelve a usar una media verdad después, ¿no? Diciéndoles que si comen de ese árbol serán como dioses, cuando en realidad se creerán dioses, ¿no? Tenemos las dos mentiras acá, las dos medias verdades. Primero, le dice si no pueden comer de todos los árboles, cuando en realidad de un árbol no pueden comer. Después le dicen que coman porque serán como dioses, cuando en realidad se creerán dioses, ¿no? Y así pierden el paraíso. Como Adán y Eva, una vez que pecamos, quedamos expuestos y nos sentimos desnudos de vergüenza. Pero Dios no nos abandonó, sino que se preocupó para que todos fuéramos salvados. Por eso armó un plan de redención. En el corazón del hombre perdura una semilla, un anhelo de paraíso. Y eso lo vemos al comparar antiguas culturas, donde siempre hay un Génesis que nos separa de aquel que nos creó, ¿no? Decían en el Concilio Vaticano II, si no me equivoco, que todas las culturas tienen una semilla de verdad, ¿no? Aún las culturas que están más desorientadas y a las que necesitamos o fueron necesario evangelizar, había una semilla de verdad. Entonces, tal vez los cristianos venían a América y se encontraban con una cultura aborigen de acá, de nuestras tierras, de América, y descubrían
que tenían una historia del Génesis donde había un Dios creador, una prefigura de Dios creador y una figura de un héroe que había perdido esa relación con el Dios creador, ¿no? Era una semilla de verbo, una semilla de paraíso. Ahora qué loco, ¿no? Siendo que las culturas quedaron separadas durante miles y miles de años, cómo nos damos cuenta que perdura una semilla de esa verdad originaria, ¿no? Qué hermoso debe haber sido para esos misioneros encontrar que aún en culturas tan diferentes, Dios había dejado una semilla, es decir, todos se reconocían de una u otra manera descendientes de Adán y Eva, podríamos decir, porque había una semilla de esa verdad originaria, de haber perdido el paraíso, ¿no? De haber estado con Dios y haber perdido el paraíso. Después obviamente había que reorientar eso, ¿no? Cuando el Espíritu Santo, cuando Jesús nos envía misionario y el Espíritu Santo empieza a suscitar a la iglesia, empieza a hacer que se desarrollen esas semillas que estaban sembradas en los distintos pueblos. Hermoso, la verdad que es algo hermoso pensarlo de esta manera. Dios no nos abandonó, ¿no? Decíamos, es lo que vemos en las antiguas culturas, donde siempre hay un Génesis que nos separa del Creador. Dios no se tardó en salirle al encuentro al hombre, porque anhelaba reencontrarse con sus hijos. No es que Dios dijo, perdiste el paraíso, jorobate, por 5.000 años no me vas a encontrar. No, apenas perdió el paraíso, Dios estuvo con nosotros, apenas perdimos el paraíso y quiso salirnos al encuentro enseguida. El hombre, luego de perder el paraíso, comenzó a vivir desorientado, sujeto a la muerte y a la angustia de perder a sus seres queridos, ¿no? De pronto apareció la muerte. Qué desolación más grande. Desolado, confundido, supo que debía de haber algo más allá, ¿no? Cuando hablamos del más allá, ¿por qué surge? Por la desolación, la angustia infinita. Yo perdí, por ejemplo, 3 hijos perdí. Imagínense la desolación, la angustia infinita de mi corazón. Obviamente consolado porque ya en esta época sabemos que Jesús resucitó, ¿no? Ahí se mezcla la desolación con la consolación de Jesús que me dice, bueno, los vas a volver a encontrar. Pero imagínense cuando todavía no conocíamos a Jesús, ¿no? Cuando el hombre vivía perdido en otras culturas, ¿no? ¿Cuánta gente vive así hoy en día? Imagínense aquellos primeros hombres que perdieron el paraíso y empiezan a morir sus seres queridos. Qué desolación más grande, qué necesidad de encontrar a Dios, por favor. Bueno, tanta vida no puede acabar hecha polvo, ¿no? Tanta vida no podía acabar hecha polvo. Por eso Dios, por eso tuvieron desde el principio una intuición de Dios. ¿Cómo podía ser que un ser tan profundo como el ser humano, ¿no? Un ser tan profundo que es tan profundo en las artes, ¿no? En la filosofía, en las ciencias, un ser tan profundo, ¿cómo puede ser que termine muriendo sin más? La semilla de paraíso ardía en el interior del ser humano, arde en nuestro interior. ¿Qué persona que está al borde de la muerte no se pregunta, ¿habrá algo más allá? Aun cuando no lo conozca a Dios, ¿no? Aun cuando nunca haya creído, ¿cuánta gente se convierte a último momento? El ser humano empezó a buscar y a abrirse a la revelación de Dios. Obviamente, algunos buscaron y siguen buscando por caminos que confundían aún más sus corazones, ¿no? Se hicieron dioses a su medida, pero nada los saciaba de verdad. Dios, que nunca estuvo lejos de los hombres, se reveló y comenzó un proceso de reconciliación con su criatura. Eligió un pueblo y se fue revelando a distintas personas que lo guiaron al mismo. Y en determinado momento les prometió estar más cerca todavía enviando al Mesías. El pueblo judío pensaba que el Mesías, el ungido, sería un guerrero formidable que los liberaría de las diferentes esclavitudes a las que habían sido sometidos. En la época de Jesús, los judíos soñaban un rey armado que los llevara al combate contra los romanos.
pero Dios se hizo hombre en la ternura de un bebé. Tomó parte de la fragilidad humana. Siendo grande se hizo pequeño. Nació en la sencillez de una familia humilde, hijo de María Virgen, por obra y gracia del Espíritu Santo. Como lo había anunciado el profeta Isaías, ¿no? ¿Se acuerdan? La joven está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Manuel, nos dice Isaías 7. Al decir joven, quiere decir también que es virgen, doncella. En Mateo 1, 18, encontramos el relato de la Anunciación, cuando Dios le propone a María, a través del ángel Gabriel, ser la madre del Salvador. Entonces decíamos que Jesús nació en la sencillez de una familia humilde, hijo de María, virgen, por obra y gracia del Espíritu Santo, e hijo adoptivo de San José, llamado por Dios a ser como su propia sombra, la sombra de Dios en el mundo, ¿no? Jesús pasó su vida haciendo el bien, curando a los enfermos, liberando a los oprimidos y anunciando el reino de los cielos, un reino que no tiene fin, y termina de darle sentido a la vida del hombre. Al creer en Jesús, podemos salir de aquella angustia, de aquella desolación del pecado original, de la desolación de vagar sin rumbo por la tierra con el corazón vacío. Al creer en Jesús, sabemos que el hombre, ese ser tan profundo, puede alcanzar la eternidad, porque Dios se hizo hombre en Jesús y nos amó hasta el extremo, dando su vida para salvarnos y abrirnos las puertas de la eternidad. Bueno, vamos a dejarlo por acá por hoy. Si te gustó este programa, te puedes suscribir al canal, compartirlo en tus estados. Y nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante, o martes quizás, con un encuentro más, ¿sí? Para seguirle dando sentido a nuestras vidas. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.